Hola estudiantes, nos encontramos nuevamente en esta videoclase para continuar tratando el tema vectores. En particular vamos a hablar de producto vectorial, vamos a tratar su concepto, propiedades, cálculos y las aplicaciones que puede tener este producto, así como también el producto punto. Comencemos entonces a tratar el producto vectorial, también llamado producto cruz, por el símbolo que lo determina, una cruz entre los vectores que se están multiplicando. El producto vectorial es un producto que está definido para vectores de 3 dimensiones o del espacio R3 o tridimensional. El resultado de un producto vectorial es un vector que tiene una característica muy importante y es la de ser perpendicular o normal a los vectores que se están multiplicando. Tomemos por caso dos vectores, el vector u definido por sus componentes u sub 1, u sub 2 y u sub 3, y el vector b definido por sus componentes b sub 1, b sub 2 y b sub 3. Y vamos a ver cómo se puede calcular el producto cruz entre el vector u y el vector b en ese orden, u por b. De acuerdo a lo que estamos viendo en pantalla, la forma de cálculo se establece a través de una estructura que llamamos determinante. En realidad es el símbolo simbólicamente un determinante, porque es una estructura formada por un empacado de números o cantidades, pero en este caso armados por filas y por columnas, pero en este caso la fila superior en realidad no son números, sino que son los símbolos que corresponden a los versores de la base canónica, al I, al J y al K. Y las otras filas están determinadas por los componentes de los vectores que se están multiplicando en orden descendente, es decir, la segunda fila o la fila del medio está formada por las componentes del vector u y la fila inferior está formada por las componentes del vector b. El cálculo de este determinante, que da por resultado lo que se observa, se realiza de la siguiente manera. Podemos tapar o cubrir la primera fila y la primera columna, y con los elementos que quedan a la vista realizamos una cuenta de productos cruzados que a su vez se restan, es decir, U2 por U3 menos U3 por B2. Este primer resultado corresponde con un signo más a la componente asociada al versor I. En segundo lugar, deberíamos tapar la columna que corresponde al versor J y realizar el producto entre U sub 1 B sub 3 menos U sub 3 B sub 1. Y así estaríamos obteniendo la componente o el valor que corresponde al versor J con un signo negativo. Por último, tapando la última columna y siempre la primera fila, multiplicamos U sub 1 por B sub 2 menos U sub 2 por B sub 1. Y este resultado numérico se corresponde al elemento que multiplica al versor K. De esta forma logramos obtener el vector resultante, que va a tener como característica ser un vector normal al vector original. Vamos a ver cómo interpretamos esto también a través de una regla que se conoce como regla de mano derecha, donde se utiliza para representarla un sistema cartesiano en donde tenemos los ejes X, Y y Z,
y ubicamos también los versores I, J, K, donde además podemos observar a través de esta regla de la mano derecha que colocando la mano derecha en la dirección de un versor, por ejemplo, en este caso del versor I, cuando queremos hacer I producto cruz con el versor J, nos va a dar el versor K. ¿Cómo es esto? Colocando la mano abierta en la dirección del eje X, es decir, acompañando el versor I y cerrándola hacia el vector J, el dedo pulgar va a apuntar hacia el vector K. El dedo pulgar es el que apunta hacia el lugar y en el sentido del vector resultante cada vez que se hace un producto cruz entre vectores. En este caso estaríamos multiplicando el vector o versor I con el vector o versor J y nos está dando el vector o versor K. Esto también es un indicador del giro si nosotros pensamos que estamos girando en sentido contrario a las agujas del reloj y eso determina el sentido positivo. Otro caso sería si intentamos el producto cruz entre J y K en ese orden, J por K. Deberíamos acomodar la mano de modo tal que esté apuntando y siguiendo la dirección positiva del eje Y, es decir, siguiendo al vector J y cerrándola hacia el eje Z donde se ubica el vector K. Entonces, si así fuera, al cerrarse, desde I hacia Z, el dedo pulgar está apuntando en la dirección positiva del eje Y. Es decir, es como si se produjera un giro siempre en sentido contrario a las agujas del reloj. El giro positivo es el que nos da la dirección del versor o vector I. Por último, si queremos ver cómo es que se produce el producto vectorial entre K e I en ese orden, K por I, la mano debe colocarse de modo tal de acompañar abierta la dirección de K y cerrarse hacia la dirección de I, es decir, abierta en dirección al eje Z y se cierra en sentido contrario a las agujas del reloj en dirección al eje X. Entonces, el dedo pulgar apunta en la dirección positiva del eje Y, como si realizáramos un giro al cerrarse la mano, un giro en sentido contrario a las agujas del reloj o giro positivo, y eso está indicando el sentido del vector resultante que, como vemos, es siempre perpendicular a los dos vectores que se están multiplicando. Una característica de este producto cruz es que el orden de los factores sí modifica el producto. Es decir, si en vez de hacer I por J hiciéramos J por I, nos daría menos K. Si hiciéramos K por J nos daría menos I, y si hiciéramos I por K nos daría menos J. Lo dejo para que ustedes practiquen un poco con sus manos, siempre con la mano derecha, y sobre esta idea de un sistema de tres ejes coordenados para cerciorarse de que efectivamente va dando el sentido positivo o negativo, dependiendo de cómo es el orden del producto, del eje que corresponde al vector que nos está multiplicando. Veamos ahora un teorema sobre el módulo del producto cruz. Es un teorema importante cuyos resultados nos van a servir para determinar cuestiones que nos interesen. En principio, dados dos vectores, U y B, y un ángulo alfa, que es el ángulo entre ellos, entre 0 y 180 grados, el teorema nos afirma
que el módulo del vector resultante del producto cruz entre u y b es igual al módulo de u por el módulo de b por el seno del ángulo entre ellos. Si bien no vamos a ocuparnos aquí de demostrar este teorema, es un teorema que es posible demostrarlo si realizamos los cálculos. Realizamos el cálculo de u por b, luego extraemos su módulo y vamos ordenando, agrupando, utilizamos la definición de producto punto que ya hemos visto y aplicamos algunas equivalencias trigonométricas y con un poco de trabajo llegamos a demostrar este teorema. No es difícil, pero es laborioso. Ahora bien, vamos a ocuparnos de algunas consecuencias que tiene este teorema. Una situación que nos interesa es analizar el caso en que el producto cruz entre dos vectores no nulos diera 0. Si el producto cruz de dos vectores no nulos da 0, significa que el módulo de ese vector resultante es 0. Entonces, el caso sería así. U por b nos da el vector nulo. Entonces, el módulo de u por b es 0. Esto significa que, como el módulo de u por b se calcula como el módulo de u por el módulo de b por el seno de alfa, de acuerdo al teorema que acabamos de ver, entonces, si esto da 0 y el módulo de u no es 0 y el módulo de b tampoco es 0, para que un producto dé 0, lo que queda es que el seno de alfa valga 0. Por lo tanto, si el seno de alfa vale 0, alfa solamente puede valer 0 grado o 180 grados. Entonces, si u por b es 0, eso significa que el módulo de u por b también es 0. Y entonces son vectores paralelos. Es decir, que si los vectores son paralelos, el módulo de su producto cruz va a ser 0 y el producto cruz entre ellos va a ser el vector nulo o el vector 0. Esta es una consecuencia importante. El producto cruz entre vectores, en caso de que diera 0, es un indicador de paralelitud. Vamos a tratar ahora las propiedades del producto cruz, para lo cual vamos a considerar tres vectores, u, v y w, y una letra a que va a estar representando un número real o escalar. Comencemos con la primera propiedad, que habla del orden en el producto de los vectores, donde u por b es igual a menos b por u. Es decir, al cambiar el orden en el producto cruz, lo que cambia es el sentido del vector resultante. La segunda propiedad habla del producto entre un número real por un producto vectorial entre vectores. Y queda claro que al realizar ese cálculo es equivalente al cálculo que se obtiene si ese número real multiplica a uno de los vectores y luego se produce el producto cruz. Es decir, a por u producto cruz con b es igual a por u y luego producto cruz con b. O u producto cruz con a multiplicando a b. La tercera propiedad habla del producto cruz entre un vector u y una suma de vectores, v más w, lo que es equivalente a una propiedad distributiva, calculándose como u producto cruz con b más u producto cruz con w. La cuarta propiedad habla del producto cruz entre una suma de vectores y otro vector. En este caso, u más b, producto cruz con w. Y también se aplica una propiedad distributiva, quedando el cálculo igual a u producto cruz con w más b producto cruz con w. La quinta propiedad habla de un producto punto entre un vector u con el resultado del producto cruz entre dos vectores, v y w.
En este caso, U producto punto con B cruz W va a ser igual a realizar el producto cruz entre U y B y luego el producto punto con W. Este es un producto interesante, especial, que vamos a volver sobre él y se llama producto triple escalar. Una sexta propiedad del producto cruz habla del producto cruz entre un vector y la resultante del producto cruz entre otros dos vectores. Y la aplicación de la propiedad dice que si hacemos U producto cruz, B producto cruz con W, eso es equivalente a hacer el producto punto entre U y W y luego esto nos va a dar un valor escalar, multiplicarlo por B, menos el producto punto entre U y B, que también nos da un escalar, multiplicado con el vector W. Muy bien, estas propiedades obviamente pueden demostrarse todas analíticamente. La idea es que cada vector se escriba a partir de sus componentes y luego se apliquen las propiedades que están indicadas en un lado y en el otro de la igualdad y se vaya operando, acomodando, etcétera, para mostrar la identidad que hay en ambos miembros al final. Muy bien, entonces son 6 propiedades que hay que mantener y reconocer. Veamos ahora algunas aplicaciones de los productos que estuvimos estudiando. En principio, el cálculo del área de un paralelogramo, que es una figura que tiene pares de lados paralelos. Dibujamos un paralelogramo y acomodamos en lados contiguos de este paralelogramo vectores cuya longitud sean equivalentes a la longitud de los lados. Así tenemos el vector A que se acomoda en la base y el vector B que comparten un vértice. Si queremos calcular el área de un paralelogramo, tenemos que recordar que el área se calcula como la longitud de la base por la altura del paralelogramo, para lo cual es necesario visualizar la altura, que siempre se mide en forma vertical respecto de la base. En este caso, la altura va a ser la indicada con la línea punteada y vamos a considerar que phi es el ángulo entre los vectores A y B. En esta situación, la altura puede calcularse como el módulo de B por el seno de phi, de acuerdo a las consideraciones trigonométricas que conocemos. Entonces, el cálculo del área va a ser la longitud de la base, en este caso módulo de A, por la altura, que es el módulo de B, por el seno del ángulo. Si analizamos esta estructura, inmediatamente recordamos que se corresponde con el teorema del módulo del producto cruz. Entonces, el módulo del producto cruz de dos vectores es un cálculo que nos va a permitir calcular el área de un paralelogramo. Otra aplicación es el cálculo del volumen de un paralelepípedo. El paralelepípedo tiene lados pares de lados paralelos. Dibujamos ahí un cuerpo con estas características y tomando un vértice trazamos sobre cada uno de los lados vectores que tienen como característica que su longitud equivale a la longitud de los lados sobre los que se acomodan. Entonces tenemos los vectores A, B y C. Los vectores A y C determinan los vectores que están en la base del paralelepípedo. Para calcular el volumen de un paralelepípedo, lo que necesitamos es calcular el área de la base y multiplicarlo por la altura. La altura siempre se mide perpendicularmente a la base. Entonces podemos trazar la altura e identificarla con la letra H. La altura, recordemos, está trazada perpendicularmente a la base, en la dirección perpendicular a la base del paralelepípedo.
Y el volumen lo podemos calcular como el área de la base por la altura. Si beta es el ángulo de inclinación del vector B respecto de esta vertical, la altura h se puede calcular como el módulo de B por coseno de beta por cuestiones trigonométricas. Y el volumen, siendo el área de la base por la altura, nos va a quedar expresado como el área de la base, como acabamos de ver, es el módulo del producto cruz A por C, que a su vez este producto cruz A por C va a dar por resultado un vector perpendicular tanto a como a C, es decir, que coincide en su dirección con la dirección en la que se mide la altura h. El volumen va a ser el módulo de A por C por h, pero h a su vez es el módulo de B por el coseno de beta, con lo cual si analizamos esta estructura vamos a ver el módulo de un vector, que es la resultante de un producto cruz, multiplicado por el módulo de otro vector, que en este caso es el vector B, por el coseno del ángulo entre ellos, porque beta es el ángulo entre el vector B y el vector resultante del producto cruz de A por C, que compartía la dirección con h. Entonces, dicho esto, observamos ahí la estructura de un producto punto. En realidad, es la estructura del producto punto entre el vector resultante A por C y el vector B. Esto es entonces un ejemplo de aplicación del producto escalar triple que nos va a permitir calcular el volumen de un paralelepípedo. Veamos ya para ir concluyendo un ejercicio de aplicación de estas cuestiones. Por ejemplo, se nos pide hallar un vector que sea perpendicular a un plano que contenga a los puntos A de coordenadas 2, menos 1 y 3, B de coordenadas menos 5, 0 y 2, y C de coordenadas 4, menos 1, menos 1. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia para resolver este problema? Como los puntos pertenecen los tres a un único plano y sabemos que entre puntos se pueden trazar vectores, la primera cuestión es que entre dos puntos puede determinarse un vector. Luego, todos los vectores que queden determinados entre puntos que están en un plano, por supuesto van a pertenecer al mismo plano. Por otra parte, podemos calcular, dados tres puntos, dos vectores, cualesquiera entre los puntos indicados. Y si tenemos esos dos vectores que van a pertenecer a un mismo plano, podemos calcular el producto vectorial entre ellos para determinar un vector que sea perpendicular al plano y a esos vectores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular vectores que estén en el plano, utilizando los puntos. En este caso, vamos a utilizar los puntos A y B, vamos a generar el vector que va desde A hasta B, lo vamos a llamar U a ese vector y recordemos, se calculaba restando las coordenadas de ambos puntos, menos 5, menos 2, 0, menos 1 y 2, menos 3, lo que nos da un vector de componentes menos 7, 1 y menos 1. Luego vamos a formar otro vector entre estos puntos. Va a ser el caso del vector que vaya desde A hasta C, el vector AC al que vamos a llamar B. Obtenemos sus componentes restando las coordenadas de los puntos de los valores de C y los valores de A. Es decir, la primera componente va a ser 4 menos 2, la segunda va a ser menos 1 menos 1 y la tercera menos 1 menos 3, con lo cual obtenemos el vector de componentes 2, 0 y 4. Ya tenemos estos dos vectores y los dos vectores sabemos que pertenecen al mismo plano porque están formados a partir de puntos que están en el plano.
Para calcular un vector perpendicular a estos vectores o normal a estos vectores, lo que tenemos que realizar es el producto cruz entre ellos. Entonces realizamos el producto cruz en el orden U por B. Podríamos haber elegido otro orden, pero elegimos este, U por B. Armamos el determinante, colocando I, J, K en la primera fila, luego las componentes del vector U, menos 7, 1 y menos 1 en la fila del medio, y por último en la fila inferior las componentes del vector B, 2, 0 y menos 4. Y realizamos el producto cruz como vimos que se hacía, tapando la primera fila y en principio la primera columna y realizando los cálculos. 1 por menos 4 menos 1 por 0. Ese va a ser el factor que va a multiplicar al versor I. Luego con signo menos tapamos la primera fila y la segunda columna y realizamos el cálculo. Menos 7 por menos 4 menos 1 por 2. Y ese resultado va a ser el factor que multiplique al versor J. Luego con el signo más tapamos la primera fila y la última columna y realizamos el cálculo menos 7 por 0 menos 1 por 2. Ese va a ser el factor que va a multiplicar al versor K. Luego operando, el resultado final nos va a dar el vector, en este caso menos 4 en I, menos 30 en J y 2 en K, o menos 4, menos 30, menos 2, que va a ser un vector perpendicular a los vectores dados y por lo tanto perpendicular al plano. Este es un caso simple de aplicación de los conceptos y metodologías que hemos estado tratando. Ahora sí, llegamos al final. Lo que queda es mucho estudio, mucho trabajo, mucha práctica. Agradecemos a los ilustradores que nos permitieron ilustrar este video. Suscríbete al canal si te resultan interesantes estos temas. Si el video te pareció útil y te sirvió para estudiar, dale un me gusta y nos estaremos encontrando en la próxima video clase.